Lo que conocemos es una gota de agua. Lo que ignoramos es un océano. A nombre del equipo de trabajo de los que conformamos Jurista Jus, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy, 1 de julio del año 2022. Ahora sí, empezando este mes de julio con broche de oro, con una excelente charla, la quinta del Seminario de Actualización Jurídica, titulada Redacción de demanda de amparo cuando te niegan la tutela de derechos, impartida por el doctor Armando Esaú Céspedes Cruz, quien es director de la firma jurídica Céspedes y Asociados, docente, conferencista y autor de una excelente obra, y quien el día de hoy nos honra con su presencia. La vida jurídica y el andar en ella no es nada fácil. Ser abogado implica un compromiso social de responsabilidad y aprendizaje continuo. Es por eso que es importante seguir preparándonos día a día. Y precisamente esa es la finalidad que tenemos, prepararnos día a día para el mejor ejercicio de la práctica profesional. En virtud de ello, vamos a pasar a leer la semblanza curricular de nuestro estimado doctor ponente del día de hoy, para lo cual le damos el uso de la voz a nuestro compañero y amigo, el licenciado Mauricio Montiel. Adelante, licenciado Mauricio. Gracias, con gusto. El doctor Armando Esaú Céspedes Cruz tiene licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un postdoctorado en Derecho Penal por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, doctorado en Derecho Penal en el mismo centro, maestría en Proceso Penal con especialidad en Juicios Orales, especialidad en Amparo, curso de actualización y profesionalización por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, curso en Juicio Oral en España, curso de iniciación notarial en Colegio de Notarios de la Ciudad de México, curso Control de Exportaciones, curso Nuevo Sistema de Justicia Penal, conferencia en materia civil sobre temas, casos de procedencia de los juicios de reivindicación y acción plenaria de posesión, participación en el taller de amparo directo e indirecto en el Centro de Estudios Jurídicos, curso en etapa intermedia del Sistema Penal de Justicia Penal. Su experiencia docente es catedrático de la Universidad del Valle de México, Campus Chapultepec, en la licenciatura ejecutiva y en posgrado de Ciencias Penales. Catedrático de la Universidad del Valle de México, Campus San Ángel, en la licenciatura ejecutiva y posgrado en Ciencias Penales. Conferencista de la Universidad del Valle de México. Constancia de presentación en el taller de elaboración de reactivos tipo Ceneval en la Universidad del Valle de México. Su experiencia laboral ha sido laborado en la Notaría Pública número 115, en la Notaría Pública número 25 y es director de la firma jurídica Céspedes y Asociados. Sea usted bienvenido, doctor. Buenas noches, un gusto saludarlo. Los micrófonos y nuestra atención son de usted. Buenas noches. Gracias a Juristas Jus por esta oportunidad que me dan de participar con este hermoso tema. Y bueno, a todos los abogados, postulantes, a los estudiosos de Derecho, buenas noches. Gracias por estar aquí en esta participación con este tema que hoy vamos a participar y vamos a tocar, que es la demanda de amparo cuando nos niegan la tutela de derechos en relación al artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Si bien es cierto, ya ayer, el día de ayer, el ponente, el maestro Eloy, excelente ponencia que dio, pues ya dio las inquietudes y los panoramas en relación al 258, esta audiencia inominada, este incidente inominado, que prácticamente son utilizados por el asesor jurídico, la víctima y el ofendido en relación a las actuaciones del Ministerio Público. En este caso, vamos a partir de ahí, pero lo vamos a ir enfocando a amparo. Y obviamente, para poder saber cuál es la tutela de nuestros derechos, pues la pregunta básica, ¿cuál sería? Pues conocer nuestros derechos. ¿Cuáles son nuestros derechos humanos? Porque en la práctica, en materia de amparo, pues el amparo es lo único que va a defender del ciudadano. El amparo, su creación básica es tutelar
el derecho de los derechos humanos del ciudadano contra actos o actuaciones de juzgados o de personas, de autoridades. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿cuánto conocemos nuestros derechos humanos? ¿Cuántos derechos humanos tenemos? ¿Cuáles los conocemos? Si bien es cierto, pues lo tenemos pues, en la Constitución. Nuestra primera línea de cuáles son mis derechos humanos lo vamos a tener establecido en la Constitución. Acuérdense que la Constitución está dividida en dos, la parte orgánica y la parte dogmática. En este caso, la parte dogmática es la que va a regular nuestros derechos humanos. Y son los que tenemos que hacer valer en nuestra vida profesional, como abogados, como estudiosos del derecho, conocer cuáles son esos derechos humanos, porque en la medida que los conozcamos, en la medida que tengamos esa habilidad de saber en qué momento una autoridad transgrede mi derecho humano, pues entonces en ese momento puedo saber cuáles son los medios por los cuales lo voy a impugnar. A través de un procedimiento, la propia ley de la materia lo va a establecer, o en casos de excepción al principio de definitividad, me voy directamente al amparo, ¿no? Entonces, en este caso, maestra, ¿podría poner la diapositiva, por favor? Vamos a ver cómo se ve. En un momento, maestro. Gracias. Creo que se me cerró, maestro, pero ahorita la abro rápidamente. Ya vi que cerró, pero no hay problema. No hay problema. Sí. Finalidad es, vamos a partir de lo que establece el 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que son contra las resoluciones del Ministerio Público. Obviamente, ya está aquí ya mejor. Vamos a ver. De este lado. Ahora sí. Ahora sí podemos bajar a la siguiente diapositiva, maestra. Y ahí, perfecto. Y como se venía diciendo, tenemos que conocer nuestros derechos humanos. ¿Por qué? Porque ¿qué es el juicio de amparo? Bueno, el juicio de amparo fue creado, es un medio de control constitucional y de la convencionalidad por vía de acción cuyo efecto que es dejar insubsistente la ley o el acto que se reclame, obligando a la autoridad a dejar de actuar o actuar en el sentido que obligue la garantía individual violada, restituyendo la cosa al estado en que se encontraba antes de la violación. Entonces, muchos compañeros, abogados o estudiosos de derechos, a veces pensamos que con el amparo, el juez de distrito, en amparo indirecto, o los magistrados y los colegiados, pues van a estudiar el fondo del asunto. Y se nos olvida que no. El amparo, lo esencial es precisamente, es un control que constitucional. ¿Y qué van a revisar? La violación a derechos humanos. Si el acto no, que se dirigió a la autoridad, no cumple los requisitos establecidos en la Constitución, pues es lo único que va a ver el juez de distrito, es lo único que van a ver los magistrados en los colegiados, muy distinto que a veces pensamos que ellos van a entrar a fondo del asunto y lo van a resolver de otra manera. No. ¿Por qué? Porque las sentencias, amparo indirecto, por lo regular, por regla general, es un amparo para efectos. ¿Cuál es el amparo para efectos? Bueno, pues que se repita el acto hasta el momento en que hubo la violación. Eso quiere decir que en este caso se repetiría una audiencia de control en el 258 o se obligaría al Ministerio Público a rendir una nueva resolución, no que ejercite la acción penal. Conforme al artículo 21 constitucional, es el único facultado para investigar y si encuentra elementos, podrá judicializar a través de una carpeta e iniciar el trámite ante los juzgados de control. Pero en una sentencia de amparo, donde se le ordene al Ministerio Público, vuelve a investigar,
ejercita acción penal, nunca lo va a hacer. O sea, se le va a decir, dicta una nueva resolución apegado a estos lineamientos y el Ministerio Público determinará si lo hace o no, y obviamente eso es susceptible de irnos a un nuevo amparo. Pero lo básico o lo inicial es conocer qué es el amparo y cuáles son nuestros derechos humanos fundamentales. Y entonces sería, ¿cuál es la función del amparo? El amparo tiene dos funciones. Su función es proteger al gobernado contra cualquier acto de autoridad que en su perjuicio viole sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, y el objeto, invalidar o anular el acto inconstitucional que haya motivado el ejercicio de esta institución jurídica a favor del quejoso. Entonces, es lo esencial del juicio de amparo. Sus dos funciones. Partiendo de ahí, entonces sí, vamos a empezar a entrar en materia conforme al 258. ¿Qué nos va a decir? La siguiente diapositiva, maestra. Tratándose de amparo, no olvidemos, compañeros, que el amparo se rige por principios. Y aquí es esencial agotar los recursos que la ley de la materia establece. Si estamos hablando del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, bueno, pues es antes de irnos al amparo, tenemos que agotar ese recurso, lo que sería irnos a la audiencia establecida en el 258. ¿Por qué? Porque el principio de definitividad establece que en los juicios de amparo, que sea procedente, es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de impugnación previsto en la ley que lo regula. El acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado. Y obviamente, la audiencia establecida en el 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales es precisamente para eso. ¿Para qué? Vamos a ir en contra de un acto del Ministerio Público. Un dejar de actuar, un no ejercicio, un no dejar de investigar, que sería la siguiente diapositiva, maestra. Hablando de principio de definitividad, de hecho, el material se lo voy a dejar a la licenciada para que aquellos que pidan, cuando pidan su video, les manden las diapositivas y el amparo que vamos a ver al final. En este caso, nada más vamos a leer el rubro de lo que es la tesis. En este caso, el registro es 2.117.640, que nos va a hablar el sistema penal acusatorio contra las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación. Procede el medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual debe de que agotarse en cumplimiento al principio de definitividad que rige al amparo. O sea, no me puedo ir al amparo directamente sin antes haber solicitado esta audiencia ante el juez de control. ¿Por qué? Porque si lo hago, si me voy directamente al amparo, bueno, se va a actualizar una causal de improcedencia establecida en el artículo 61 y 63 de la ley de amparo y me van a sobreseer el amparo fuera de juicio. Eso quiere decir que ni siquiera lo estudian, porque algo que debemos de recordar, compañeros abogados, postulantes, estudiosos del derecho, que en todo amparo civil, familiar, mercantil, laboral, administrativo y penal, el juez de distrito, como los magistrados en los colegiados, lo primero que van a analizar es si se actualiza una causal de improcedencia, establecida en el artículo 61 y 63 de la ley de amparo. Eso es lo primero que nos van a revisar. Ese es el primer bloque, choque. Si se actualiza, en automático nos van a sobreseer fuera de juicio, o sea,
porque no se inició el proceso de amparo. En automático me lo van a sobreseer. Y en este caso, esta jurisprudencia claramente nos está señalando que antes de ir al juicio de amparo, debo de agotar el principio de definitividad. De lo contrario, pues corro el gran riesgo de que me van a sobreseer el asunto. O sea, me van a sobreseer el amparo. Ahora sí, la siguiente diapositiva, por favor. La que sigue. La que sigue, la siguiente diapositiva. Ah, está perfecto, perfectamente. Ahí está. Entonces. Lo que pasa es que tiene un poquitito de retraso lo del internet, pero ya. Sí, está bien, Lick. Es que no lo oía. Entonces, precisamente lo establecido en el 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales es un incidente innominado. ¿Por qué se llama incidente innominado? ¿Se han preguntado? ¿Por qué? Porque la ley no le dio un nombre determinado. Por eso se llama innominado. O sea, nos da la facultad al abogado, en este caso, que prácticamente lo está solicitando el asesor jurídico, la víctima o el ofendido, le da la oportunidad de ponerle el nombre que quiera. ¿Por qué? Porque va en contra de una resolución contra el Ministerio Público de abstenerse de investigar, de mandarlo a archivo temporal o de no ejercitar la acción penal y como consecuencia no judicializar. Aquí podríamos decir que estamos en dos momentos o en dos etapas. ¿Cuáles? Fuera de juicio, cuando estamos en el Ministerio Público, donde el Ministerio hacemos nuestra denuncia, aportamos nuestras pruebas que consideramos para que el Ministerio Público empiece a investigar. Y luego el MP nos dice, después de un año de investigación, porque son tardadas a veces, ¿qué crees? Pues ya no voy a investigar porque no hay materia. O me lo manda al archivo temporal, o me dice que no quiere investigar, me pone peros, o no ejercita la acción penal. O nos dice, ya prescribió. Y habría que ver en qué momento prescribe. Prescribió porque mi cliente hizo la denuncia ya cuando había prescribido la acción, o el tipo de prescripción corrió cuando tú, MP, estabas investigando. Porque si corre cuando tú estabas investigando, pues se interrumpe la prescripción y por lo tanto no prescribe. Pero ¿qué pasa? ¿Qué le dicen al ciudadano común y corriente? Inclusive a los abogados, estudiosos de derecho. Oye, ¿qué crees? Tu denuncia, tu querella, ya prescribió. Ya no puedo ejercitar acción penal. Y se van con esa idea. Bueno, entonces, en esta etapa, el 258 nos abre la puerta para que podamos pedir una audiencia ante el juez de control y lo acusemos. No olvidemos que en este nuevo sistema penal acusatorio adversarial de juicios orales, el MP ya no es autoridad, compañeros, ya no, perdió esa calidad. Cuando está en el Ministerio Público, ahí sí, en su agencia, ahí es autoridad, pero ya en el procedimiento, ya en la investigación, pierde ese estatus y se convierte en parte. Va a ser nuestra parte, o sea, está a iguales que el abogado, a iguales que la víctima, el ofendido, iguales que el imputado, aunque este no conozca sus derechos. Pero ya nuestra nueva ley establece que ya es parte, ya no es una autoridad. Y como consecuencia, podemos solicitarlo. Exactamente, a lo mejor el maestro Eric también lo ha retomado. Pero sí, ya el Ministerio Público ya no es parte, ya no es autoridad, ahora es parte. Entonces, en este supuesto estamos, ¿qué? Fuera de juicio. Pedimos una audiencia ante el juez de control, en donde el Ministerio Público nos va a explicar por qué se va a abstener de investigar, por qué decidió mandarlo al archivo temporal o por qué no quiere ejercer la acción penal.
O inclusive el 254, el 256 establece los acuerdos probatorios. ¿Por qué no quiere aceptarlos? ¿No? Igual, compañeros, abogados o estudiosos del derecho, si tienen alguna duda, algún comentario, lo podemos ir platicando a efecto de, pues, de darle solución a sus inquietudes, ampliarlas. Y si no, bueno, pues hasta el final nos vamos a preguntas y respuestas, pero... Doctor, el licenciado Francisco su mano tiene una pregunta. Por Claro favor, que sí. maestro Francisco. Sí, muy amable. Gracias, maestro. Buenas noches. Oiga, Mm. una pregunta que yo me he hecho de un mes para acá precisamente sobre el 258 y el amparo. Entiendo la jurisprudencia que nos acaba de mostrar que hay que agotarlo, ese recurso del 258 o ese medio de defensa previo a irnos al juicio de amparo. Pero ello es aplicable única y exclusivamente para la víctima, no así para el imputado. Lo pregunto por la siguiente razón, y ayer lo comenté al maestro Eloy, al juez, precisamente. Sabemos nosotros que el 258, pues inicialmente con la miscelánea penal se diseñó y se estructuró para la víctima u ofendido, ¿verdad? Bajo los supuestos ya mencionados. Pero después viene la contradicción de tesis 233, diagonal 2017, donde la primera sala nos estableció que no era ya así, que también se podía promover ese medio de defensa en contra de las omisiones, las negligencias que se realicen durante la etapa de investigación por parte del Ministerio Público. ¿Y quién las puede impugnar? Pues también el imputado, inclusive también la víctima, el ofendido. Entonces, de ahí ya se trató el dilema de decir, bueno, entonces yo imputado, si yo voy a inconformarme con alguna no determinación, porque las determinaciones son las 4 del 258, sino con cualquier resolución, acuerdo o negativo, negligencia, omisión que realice el Ministerio Público, yo como imputado bien puedo solicitar esa tutela de derecho, esa tutela judicial, no propiamente el 258, pero sí, mi fundamento lo es el 258 propiamente, pero no tengo que irme necesariamente a ese medio de defensa o esa tutela. Puedo acudir directamente al amparo. Inclusive yo recuerdo que por ahí hay un amparo en revisión que precisamente nos dice que un juez de distrito desechó la demanda de amparo en virtud de que no había agotado el imputado ese recurso o ese medio de impugnación, y en el cual precisamente nos resuelve que no es necesariamente tengo que agotarlo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, no está contemplado dentro de las figuras del 258, pero más sin embargo, si es una omisión o una negligencia, sí puedo irme directamente al juicio de amparo y no sin agotar ese recurso. No sé usted qué comentario merezca respecto a ello, maestro. No, sí, totalmente de acuerdo. Y de hecho, más adelante de las diapositivas viene una pregunta que es, si originalmente se creó para que la víctima y el ofendido a través de su asesor jurídico soliciten esta audiencia, ya también lo puede hacer la defensa y lo puede hacer el imputado. Y obviamente, ¿por qué lo puede hacer? Bueno, lo puede hacer básicamente porque, como habíamos dicho, somos partes. Y el artículo 11 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que la igualdad entre las partes. Entonces, si somos iguales, bueno, entonces tengo el mismo derecho. Esto en relación al artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece que tenemos derecho a interponer cualquier recurso, cualquier aportamiento de pruebas que sean necesarias para una adecuada defensa. Y obviamente deben de garantizar el cumplimiento conforme a la Constitución, conforme a los tratados internacionales y conforme al artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esto en relación a lo que establece en el 117 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece las obligaciones de una defensa.
entre las cuales está, bueno, interponer los recursos e incidentes en términos de este código que así amerite o considere necesarios para una adecuada defensa. Luego, entonces, asimismo, nuestra Suprema Corte de Justicia ha establecido que ya no es exclusivo de la víctima o el ofendido a través del asesor jurídico, sino que también la víctima, el imputado, puede llegar a cabo esta audiencia a través del juicio de amparo. Si bien es cierto, en materia penal hay suplencia de la queja y se le da más garantías al imputado, pero también rige el principio de definitividad. ¿A qué efecto? Bueno, de que si bien es cierto, los juzgados de distrito comparten las tesis, comparten los lineamientos, pero no olvidemos que también hay, en toda la República hay diferentes circuitos y muchas veces pues tienen una opinión distinta. Entonces, el código nos establece que tenemos que agotar primero ese medio de defensa. Yo en lo particular le sugiero sí agotarlo, a menos de que la violación sea de forma trascendental. Entonces, esa es la excepción al principio de definitividad y me puedo ir directamente al amparo indirecto. Sí, maestro, estoy totalmente de acuerdo con usted. O sea, para no correr el riesgo hay que agotarlo, pero cuando uno ya se encuentra con una situación ya pues que ya trascendió, es decir, que el imputado no lo hizo valer ese recurso, bueno, pues entonces ya tendremos que hacerlo valer en el amparo. Lo digo por esto, fíjese, yo siempre, maestro, he sostenido el comentario de decir, cuando a veces nos preguntamos, ¿cuál es el recurso efectivo y sencillo que nos dice la Corte Interamericana, artículo 25? Y parece que nos vamos todos al amparo. Y yo lo veo de otra naturaleza. El recurso efectivo y sencillo, desde mi punto de vista práctico, y creo que ya no es tan práctico, porque ya analizándolo, comento lo siguiente. En principio, desde un punto de vista práctico, no es el recurso sencillo y efectivo al amparo. Para mí es el juez de control. Porque si nos vamos a la sencillez y a la rapidez, yo pido ahorita una tutela o solicito audiencia con el 258 y me lo va a resolver el juez de control en ese momento. Entonces ya lo sencillo y efectivo ya no es el amparo, porque el amparo ya va a tener sus etapas procesales y su trascendencia, porque va a ser a través de una resolución, previo a la etapa constitucional, sus pruebas de desahogo, y después viene la revisión. Bien, pero fíjese que ya después viéndolo y analizándolo, es que tenemos, si vemos literalmente lo que dice el 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el recurso efectivo y sencillo y cualquier otro recurso. Si nos vamos al 8.2 de la misma convención, también nos habla de un recurso. Y yo analicé y viéndolo, existen dos tipos de recursos. El recurso precisamente efectivo es el del 25 y el recurso procesal es el 8.2. ¿Cierto, maestro? Así es. De hecho, para mayor rapidez y eficacia jurídica para nuestros clientes, pues es pedir la audiencia, agotar el recurso innominado del 258. ¿Por qué? Porque el juez de control, ¿por qué se le dice juez de control? ¿Qué va a controlar? ¿O qué va a resguardar? Pues precisamente que se respeten nuestros derechos humanos. Por eso es juez de control de la legalidad. Y como consecuencia, pues está obligado uno a analizar, a que se respeten nuestros derechos en la Constitución y a aplicar todos aquellos tratados internacionales que van en relación al tema específico. En este caso, lo que es la Convención Americana de Derechos Humanos, inclusive el Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo 8, también nos abre la puerta. Entonces, pues el juez de control está obligado y él ya sabe que ante la resolución que dé, entonces ahora sí me puedo ir directo al amparo. ¿Por qué? Porque esa resolución puede ser trascendental, de tal manera que afecte mi derecho y como consecuencia, pues la sentencia puede ser contradictoria a mis expectativas. O la resolución del Ministerio Público puede quedar firme y ya no ejercita la acción penal. O ya no investiga. O ya no quiere llegar a un acuerdo probatorio del 256.
o lo manda al archivo temporal. Entonces, me voy a ir directamente al amparo. O sea, la excepción es esa. Si la resolución afecta de tal manera que el derecho humano del quejoso, bueno, pues la excepción es de que me voy al amparo. Y más tratándose en materia penal, pero sí debemos de partir para cumplir el principio de definitividad de la ley de amparo, agotar ese medio de defensa que la propia ley de la materia establece. El propio Código Nacional de Procedimientos Penales nos abre la puerta. Fue creado exclusivamente para la víctima y el ofendido a raíz de la reforma del artículo 20 constitucional en su apartado C, sí. Pero también se nos olvida que ya somos iguales, ya somos partes. Entonces, conforme al artículo 11, 25 de la Constitución de Derechos Humanos americana y el 117 del propio Código Nacional de Procedimientos Penales, pues estamos a la par del Ministerio Público y entonces el imputado y el defensor pueden solicitar la audiencia. Ok, gracias, maestro. Vamos. Ahora sí, la siguiente diapositiva, Lick. A ver si ya se está proyectando. Sí, la que sigue, por favor. Y aquí está precisamente el Ministerio Público, ¿qué debe de hacer? Contestar en términos de ¿qué? De 10 días. La causa por la cual que es omiso. O por qué se ha fundado en algún supuesto de lo establecido en el 253, 254. Acuérdense que el 253 es la facultad de abstenerse de investigar, ¿no? 254 el archivo temporal, 255 el no ejercicio de la acción y el 256 son los acuerdos probatorios. Entonces, el MP nos tiene que decir por qué, qué pasó. Claro, aquí, compañeros, aquí es en donde vamos a empezar, cómo vamos a formular nuestra demanda de garantías. La contestación que dé el Ministerio Público debe ser una adecuada motivación. ¿Por qué? Porque puede estar bien fundado, sí, pero si no hay una adecuada motivación, pues entonces, aunque esté bien fundado, se considera que carece de fundamentación. Y de no hacerlo así, estaría violando nuestro derecho humano establecido en el artículo 16 constitucional, una adecuada motivación y fundamentación. Por regla general, cuando nos vamos al amparo, pues no atacamos la fundamentación. Vamos a atacar que no está debidamente motivado. Carece de una adecuada motivación. Aunque esté bien fundado, pues estos fundamentos se consideran en amparo, pues que también carece de una adecuada fundamentación por no estar debidamente motivado. Y el artículo 20, precisamente apartado C, fracción séptima, pues establece que la víctima y el ofendido podrán impugnar ante las autoridades judiciales, bueno, las resoluciones, las omisiones del Ministerio Público. Y no olvidemos que la propia ley de amparo también nos va a señalar en su fracción 17 que procede la demanda de amparo contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos. Entonces, es la que nos va a abrir la puerta para irnos al amparo. Parece que hay una pregunta, no sé. Continúa. Sí, maestra, la siguiente diapositiva. Aquí también lo que estaba comentando hace ratito el maestro Francisco Rodríguez, en esta tesis, el recurso nominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales procede contra cualquier omisión del Ministerio Público en la etapa de investigación del sistema penal acusatorio, incluso tratándose de las que no tengan como efecto paralizar la investigación. ¿Cuáles son esas? A veces el Ministerio Público nos dice, hacemos nuestra denuncia, se abre la carpeta
Y resulta que cambian al MP. Y llega otro MP y nos dice, permíteme, me acaban de asignar, apenas voy a ver tu carpeta. Pasan 2, 3 meses y están en el mismo supuesto. Si bien es cierto, el Ministerio Público es uno e indivisible, que así lo marca su propia ley, bueno, pues también establece que no le dan una celeridad. Estamos conscientes de que en materia penal hay mucho trabajo, pero también nuestros asuntos que llevamos en las carpetas de investigación del Ministerio Público, pues es parte de ese trabajo. Entonces, aunque aquí no esté el Ministerio Público señalando que se está absteniendo de investigar, podemos acusarlo. ¿Sabes qué, juez de control? El Ministerio Público me dice que acaban de cambiar al titular y pusieron uno nuevo. Y el nuevo que apenas que lo aguante 15, 20, 30 días porque va a investigar la carpeta. Voy a los 30 días y me dice que todavía no investiga nada. Voy a los otros 30 días y seguimos en lo mismo y me va alargando. Bueno, pues también podemos solicitar una audiencia ante el juez de control para acusarlo. Pero no quiere decir que se esté absteniendo de investigar, simplemente está retrasando la investigación. Y muchas ocasiones, pues ese retraso, ¿qué ocasiona? Que al final nos diga, oye, pues es que no, ya investigamos, o sea, ya pasó un año, año y medio, 2. Ahora con la pandemia se dio mucho esto, se quedaron pendientes muchas carpetas, el Ministerio Público estaba investigando, pendientes. Y ahora que se empiezan a reactivar, dicen, no, ya prescribió. Y entonces, no es que se hayas tenido de investigar. Ahora dicen, no, pues ya pasó tanto tiempo, ya prescribió la acción. Bueno, pues también podemos acusarlos. ¿Por qué? Porque hay que hacer ver, a ver, MP, prescribió porque el tiempo necesario para prescribir corrió cuando ya estaba la carpeta abierta, se interrumpe la prescripción. O prescribió cuando apenas hice mi cliente la denuncia. Entonces, esta audiencia también tenemos que solicitarla. Así como lo puede hacer la víctima, en este caso, pues prácticamente lo puede hacer el abogado de la víctima o el ofendido, porque estamos fuera de procedimiento. Sí, la siguiente diapositiva, por favor, Rick. La que sigue, porque aquí nada más vamos a leer, leímos el rubro. Aquí está, exactamente, lo que estábamos hablando con el maestro Francisco hace un rato. Que el juez de control de legalidad, que es la que nos va a dar la audiencia del 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por regla general, era para el asesor jurídico, la víctima o el ofendido. Pero ya lo puede hacer la defensa y el imputado. ¿Cuáles son nuestros fundamentos? El artículo 11 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El artículo 17 del Código Nacional, 117 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto en relación al artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. De hecho, en las siguientes diapositivas viene el análisis de cada una de ellas. ¿Por qué? Porque habíamos establecido que ya el MP ya no tiene la autoridad en el procedimiento. Ya es parte. ¿Qué quiere decir? Que está al igual que nosotros. Y ya seamos asesores jurídicos o ya seamos defensa del imputado, pues estamos en igualdad de circunstancias. Y como consecuencia, cualquiera de los dos, asesor jurídico, víctima, ofendido o defensa de imputado, puede solicitar esta audiencia ante el juez de control de legalidad contra omisiones y obviamente ya las establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y puede cambiar a la siguiente diapositiva. ¿Y alguna pregunta, comentario, compañeros? Sí. Porque pueden promover el incidente innominado establecido en el 258, pues sí. Porque el artículo 11 del Código Nacional de Procedimientos Penales va a hablar del principio de igualdad entre las partes. Entonces, el Ministerio Público, la defensa, el imputado, la víctima, el ofendido, somos iguales. Ya no tiene la potestad
Y si somos iguales, bueno, pues entonces tenemos derecho al ejercicio de los derechos que previstos en dónde, en la Constitución, en los tratados y en las leyes que ella emana. Entonces, ¿cuáles son nuestros derechos humanos? Ya establecimos que los vamos a encontrar en la Constitución, en la parte dogmática, los primeros 30 artículos. Los tratados, esto en relación al 133 constitucional, en donde obliga a todos los juzgadores a observar todos los tratados que el Estado mexicano sea parte, pero no solamente los obliga a observarlos, sino los obliga a aplicar esos tratados, los cuales contienen nuestros derechos humanos. Y como consecuencia, pues las leyes secundarias. Después de la Constitución, la siguiente ley, pues es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, está obligado a que ya somos iguales. La siguiente diapositiva, Lick, gracias. ¿Y qué nos va a decir la Convención Americana? Bueno, el artículo 25, que nos daba la protección judicial, que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo, ¿ante quién? Ante los jueces o tribunales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos que fundamentales, nuevamente reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúan en funciones oficiales, en este caso, el Ministerio Público. Entonces, tenemos el derecho, la defensa y el imputado a tramitar cualquier recurso. Y el recurso, como bien lo dijo el maestro Francisco, el más sencillo, bueno, pues, y no es que sea sencillo, tiene su grado de dificultad, pero el más sencillo es acusarlo ante el juez de control. Oye, juez de control, el Ministerio Público no quiere investigar. El Ministerio Público no quiere ejercer acción penal. El Ministerio Público resulta que después de año y medio manda al archivo mi carpeta. El Ministerio Público no quiere desahogar estas pruebas que son importantes para la defensa en un proceso penal, para una adecuada defensa para mi cliente. Maestro, le faltó la clásica. No me quiere dar copias. Es que tratándose de esa, y de hecho no la puse aquí, pero hay una jurisprudencia que establece que si solicitamos copias del Ministerio Público y este no las niega, no tengo que agotar el principio de definitividad y me puedo ir al amparo directo. O sea, ahí hay, de hecho, se la voy a mandar a Lick, le voy a mandar la jurisprudencia para que se la haga llegar a los compañeros que así la soliciten, en donde no debemos de agotar el principio de definitividad. En automático nos podemos ir al amparo. Ay, está de lujo esa, maestro. Entonces, claro, sí tenemos que decirle al juez, necesito, oye, juez, necesito, le solicité mis copias y tenemos que exhibir como prueba mi documento, mi escrito, mi hoja, donde yo le solicito copias de la carpeta. Y el MP me dijo, no, ¿qué crees? No te la puedo dar porque estamos en etapa sigilosa. Y tú te quedas, pues después de 2 años en etapa sigilosa, pues ¿cómo? Porque esa es la realidad. Entonces, aquí no tengo que agotar ese principio y en automático me voy al amparo. Inclusive, maestro, ahorita que dice, es cierto, hay jurisprudencia en ese sentido que no necesariamente me debo de ir al recurso. Inclusive en materia federal, si no me expiden las copias de manera electrónica, es una obligatoriedad del juzgador, bueno, en este caso, pues, de agente del Ministerio Público, según el caso, si no me voy al amparo y hay un recurso de queja del 3/2022 donde es procedente que sí me expidan las copias de manera electrónica. Teniendo mi firma, ¿verdad? No olvidemos que los MPs a veces se las gastan. Son muy habilidosos para eso y nos inventan, no se puede, no puedo dar la carpeta, estoy en etapa de investigación, es investigación sigilosa, espérate. Y tú te preguntas, oye, después de año y medio, 2 años, ¿me sales porque no? O tan sencillo, ya consignan a mi cliente al reclusorio, que es lo que nos dice en el MP. Ve mañana
al juzgado de control a las 8, ahí te van a dar tu carpeta. Y uno va a la Defensoría de Oficio a preguntar si ya está la carpeta. Luego Defensoría de Oficio te dice, no, no ha llegado, no hay nada. Y hay veces que no llega en la mañana, llega hasta en la tarde, hasta en la noche. Cuando se supone ya trasladaron a mi representado al reclusorio. Entonces, ahí también tenemos la oportunidad, si no es al amparo. ¿Por qué? Porque me están negando. ¿Cuántas veces escuchamos a los familiares de internos que nos dicen, es que no me quieren dar copia de la carpeta? Y uno dice, no, pues su hijo tiene derecho, vaya, haga su escrito, pídalo. No, es que le dijeron que no. Y así se los traen a los pobres, lamentablemente. Y bueno, pues sin saber que no necesitan meter ningún recurso y en automático ellos como familiares directos se pueden ir al amparo. ¿Por qué? Porque le están negando un derecho, el acceso a la carpeta de investigación. ¿Para qué? Pues para que sepan o tengan los elementos para una adecuada defensa. Entonces, sí, compañera, sí, pues en este caso, tratándose de copias, no tenemos que agotar el principio y nos podemos ir en automático al amparo. Es eso. Bueno, le voy a mandar la jurisprudencia. Sí, Francisco. Gracias. Maestro, oiga, una pregunta, bueno, más bien un comentario. Fíjese que ahorita me ha pasado muy recientemente en un asunto que tengo. Voy como asesora victimal en un homicidio doloso. Y bueno, justo Ministerio Público, como asesora victimal, no me quiere dar las copias de la carpeta. El homicidio fue hace 1 año, 3 meses. Y a esta fecha no me quiere dar la copia de la carpeta justamente porque se encuentra en investigación sigilosa. No lo dije yo, ya lo dijo usted. ¿Qué es Sí, lo clásico? pero Bueno, ¿sabe qué pasa, doctor? Que ni siquiera me recibe el oficio donde estoy peticionando las copias. No me lo recibe. sí, le voy a dar un tip. ¿Cómo lo puede hacer? No se lo quiere recibir, porque a veces no lo quieren recibir. Mándelo por telegrama. El MP ubicado en la Agencia de Ministerio Público tal, fulanito de tal. A usted le van a dar su constancia y es una documental que pública. Juez de distrito, yo, como no quiso, nunca me recibió, todo era verbal y yo no tengo forma de acreditarlo, porque no va a llevar a un fedatario para que dé fe de ese hecho, que le sale muy caro, pues mándelo por telegrama. Aquí está, se lo mandé por telegrama, aquí está mi constancia que me dio Correos de México, documental pública, en donde le estoy solicitando la carpeta. Y usted puede ver que ha pasado más de 15 días y no me ha contestado. Por lo tanto, me dejan estado de indefensión y como consecuencia no tengo la obligación de agotar el principio de definitividad y solicitar una audiencia de control ante juez, vengo al amparo. Y la exhibes como prueba. Ya, ganaste. De acuerdo, maestro. Igual puede ser correo certificado. Así es. O sea, tú necesitas tu constancia. Y esas son documentales públicas. Sí. Digo, Bueno. no olvidemos que en Santo Domingo todo se puede, pero ya es difícil. Muchas gracias, doctor. Gracias. Ese consejo estuvo muy bueno, maestro. Ya lo tomé nota yo también, porque... Pero hay, doctor, sí. por ejemplo, si bajo ese supuesto de la compañera, bajo los principios de lealtad y buena fe que debemos de tener las partes procesales, pues bueno, yo puedo generar audiencia de tutela de derechos, de tutela judicial, y si no me lo recibe, que no me lo reciba. Ya se lo haré valer ante el juez de control a ver qué me contesta, y si me dice que nunca se lo he pedido, pues en ese momento, bajo el principio de lealtad, se lo voy a reiterar ante el juez de control, y le solicito al juez de control que me establezca un término prudente, propio y adecuado para que me haga entrega de esos registros de investigación. De hecho, inclusive en la audiencia de control, como el MP lo va a negar, pues le decir, pues en este acto te corro traslado, contéstame, porque aquí, ante el juez de control, ¿qué obligamos? Le corro el traslado y el juez le va a decir, a ver, MP, ¿cuánto tiempo necesitas para dar contestación? El MP ya no le queda más que decir en unos minutos y luego vía electrónica.
Eso, pero aquí proceden las dos cosas. Pedir la audiencia, ejercer el 258, o irme al amparo directo, o sea, tiene las dos facultades. Maestro, muchas gracias. Lo tengo presente, gracias. Se me hacía complicado la tutela por la cuestión de que no me quieren recibir el oficio de petición. Por eso lo veía complicado en la tutela, porque ciertamente el Ministerio Público en la audiencia va a negar que yo he ido a solicitar las copias. En ese momento le corres traslado. Ahorita, señoría, ahorita le corro traslado y que se pronuncie. Ahí lo amarras. De acuerdo. Porque ahí no puede decir, lo que yo te había dicho. Y es más, ¿qué fecha tiene? Desde tal fecha te lo quiero dar y tú te niegas a recibirlo. Pero vamos a suponer que dices, no, pues no, te puedes ir al amparo. Porque al final de cuentas, pues el juez de distrito le va a requerir el informe, oye MP, ¿no? Oye MP, mira, aquí está, dice que te lo mandó por correo certificado o por correos de México. No puedes negarlo, porque ahí está tu prueba. Cierto. Otra característica precisamente del amparo indirecto es la facultad que tenemos, todos los que se vayan al amparo, de ofrecer pruebas. O sea, si la autoridad niega el hecho, la carga de la prueba recae en mí. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo que ofrecer prueba, porque el juez de distrito me va a dar vista por términos de 10 días, me va a decir, oye, la autoridad ordenadora o ejecutora dijo que no es cierto. Me da vista por 10 días para que yo manifieste. Bueno, esa vista que me da, entonces casi me está diciendo, a ver, ofrece tus pruebas para que yo, juzgador, determine en audiencia constitucional. Entonces, yo tengo que ofrecer mis pruebas. Un tip que les doy a los compañeros es que sus pruebas, compañeros, no las ofrezcan en el escrito inicial de demanda. ¿Por qué? Porque se tiene que esperar a qué contesta la autoridad ordenadora y ejecutora. Si ellos dicen que no es cierto, les van a dar vista. Y ese es de ley, son 10 días de ley. Como consecuencia, ahí tienen que ofrecer pruebas. Y las pruebas se ofrecen hasta 5 días antes de la audiencia constitucional, pero en esos 5 días no se debe tomar en cuenta el día que se presenta ni el día que se acuerda. Yo les sugiero que los presenten 8 o 9 días antes de la audiencia constitucional. Pero también, luego me han comentado, oye doctor, pero si quiero retrasar la audiencia para ganar más tiempo porque me concedieron la suspensión, bueno, pues cuando se acerca el periodo de pruebas, pues ofrécela 5 días antes de la audiencia o 3 días antes de la audiencia. ¿Y cuál es el efecto? Pues suspender la audiencia 15 días. ¿Por qué? Porque les van a dar 10 días a la autoridad ordenadora y ejecutora para que se pronuncien. Por lo tanto, no se puede llevar a cabo la audiencia. Y de esa manera alargamos la audiencia constitucional. Digo, eso no se les debe de decir, pero hay ocasiones que es necesario saberlo, ¿no? De esa manera, pues, ustedes pueden alargar el proceso. Pero igual, si les urge, que sea rápido de entrada. Porque de entrada le vamos a informar a la autoridad ordenadora y ejecutora, mira, estas son mis pruebas, para que cuando tú te contestes, pues ya no puedes negar porque el juez de distrito ya las tiene, ya sabe cuáles son. ¿No? Ahora, Silic, la siguiente diapositiva, por favor. Y prácticamente tratándose del 117, que son las obligaciones de la defensa, en su fracción 15, que es creo que más adelante la diapositiva, no, una arriba, se fue mucho. Antes que esta. ¿Antes de la procedencia? Sí, la que antes, una antes. Es que avancé más entonces, ya estoy regresando. Aquí, ahí está. El 117 aquí del Código Nacional de Procedimientos Penales, la siguiente diapositiva, ya la tenía, la que sigue. De hecho, es prácticamente el último parrafito. La fracción 15, no, la que sigue, 2 más adelante. La que sigue.
Ahí es la fracción 15, más adelante. No, más adelante, esa es la fracción 4. Ahí está. Es que está retardado. Ahí está. La fracción 15 prácticamente en obligaciones del defensor es interponer los recursos e incidentes en términos de este código, fíjense, y de la legislación aplicable en su caso y promover el juicio de amparo. O sea, nos estaba diciendo, a ver, promueve el recurso que la ley de la materia establece. Ahí cumplimos el principio de definitividad. Pero también nos está diciendo, bueno, vete al amparo. O sea, prácticamente nos lo está sugiriendo la propia ley, ¿no? Ahora sí la que sigue. Entonces, una de las circunstancias que tenemos, así como tenemos que conocer cuáles son nuestros derechos humanos, pues tenemos que tener en la mente la procedencia del amparo. ¿Cuándo procede el amparo indirecto? Y el amparo indirecto lo vamos a tener establecido su procedencia en el artículo 107 de la ley de amparo y que nos va a decir diversos momentos. Nos dice, mira, el amparo indirecto procede fuera de juicio, en ejecución y para ejecución. Y aquí, en las 4 etapas, son tutela los derechos fundamentales. Para el caso que estamos viendo ahorita, bueno, solamente es fuera de juicio y en juicio. No nos vamos a ir a ejecución porque ahí estaremos hablando de un amparo directo. Pero en materia civil procede un amparo indirecto, en para ejecución procede un amparo indirecto y contra la sentencia, en este caso, apelación, procede el amparo directo. Ahora sí, la siguiente diapositiva. Y aquí, cuando hablamos fuera de juicio, ¿cuándo procede el amparo fuera de juicio? Pues en materia penal, con la privación de la libertad, lo que comúnmente llamamos el amparo buscador, a ver si no hay una orden de aprehensión para nuestros clientes. Pero no olvidemos, compañeros, que apenas acaba de salir una tesis que establece que ya no van a proceder este tipo de amparos si no previamente señalamos que la autoridad haya ejercitado un acto, para que entonces acreditemos el justificante para solicitar el amparo contra una orden de aprehensión. Por regla general, ¿qué ponemos en ese amparo? Pues le decimos al juez de distrito, oye juez, ¿tú qué crees? Me habló mi mamá, mi papá, mi hermano, mi vecino, y me dijeron que fueron las personas a buscarme a mi casa. Como iban vestidos de traje, pelo corto, mal encarados, con un carro que no tiene placas negro, antes les decíamos judiciales. Hoy son policías de investigación. Entonces, y preguntaron por mí, que cómo soy, a qué hora llego, que cómo es mi carro. ¿Sabes qué, juez de distrito? Temo el temor fundado de que me quieran detener. Ahí, compañeros, ya justificamos el primer actuar de la autoridad, porque esta nueva tesis nos dice, no puedes ir al amparo buscar de orden de aprehensión si no me dices o no me justificas que ya la autoridad hizo un acto jurídico. Pues ahí ya está. ¿Y cuál es mi dicho? Mis testimoniales. Acuérdense que lo bueno del amparo indirecto es que podemos ¿qué? Ofrecer pruebas. Claro, ¿cuál es el problema? No se pueden ofrecer confesionales. En amparo no se ofrecen confesionales, compañeros. Eso sí no. Pero se pueden ofrecer cualquier otra prueba que ustedes consideren pertinente. Pero en materia penal también está el amparo indirecto contra las resoluciones de abstenerse de investigar, del archivo temporal, del no ejercicio de la acción penal. ¿Por qué? Porque lo vamos a tener previsto en su fracción, déjeme ver, su fracción séptima del artículo 107 de la ley de amparo. Y nos va a decir contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio,
desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. O sea, me puedo ir al amparo, lo que hemos estado hablando. Claro, acuérdense que de preferencia, conforme al artículo 25 de la Comisión Americana de los Derechos Humanos, pues hay que agotar el recurso 258 que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero también la propia ley de amparo nos establece que en materia penal, que hay suplencia de la queja. Porque a veces somos, pues yo les digo, abogados primerizos, que empezamos con nuestros amparos. O abogados ya que acabaron la carrera, postulantes, pero se encuentran con su primer amparo penal. Bueno, no se preocupen, compañeros. La propia ley de amparo establece que tratándose en materia penal, el juez de distrito que toque ver el asunto está obligado a suplir la deficiencia de la queja. Pero hay que solicitarla, compañeros, no se les olvide. Cuando apenas estamos empezando, pues sí, nos agarramos de toda la ley, de todo lo que nos beneficie la ley. Y pues solicito supla la deficiencia de la queja en virtud de que el suscrito no observé algo, no comprendí algo o omití algo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el juez de distrito tiene la obligación de contestar a todos y cada uno de nuestros conceptos de violación. Acuérdense que en amparo se llaman conceptos de violación, no se llaman agravios, eso es materia civil. En amparo son conceptos de violación. Y el juez de distrito va a contestar a cada uno. Pero también de nuestra narrativa, si le solicité la suplencia de la queja, pues el juez se puede percatar de que fui omiso en algo, se me olvidó algo, o de plano no lo puse. Pero está la idea general. Entonces el juez, ¿qué va a hacer? Va a suplir y nos va a señalar así, en suplencia de la queja en favor del quejoso, esta autoridad observa que también se violan y ahí nos va a desplegar. Entonces, que no les dé pena pedir la suplencia de la queja. Ya cuando ya tienen sus añitos, su tiempo, ya son habilidosos, así como los maestros aquí presentes, pues ya no piden la suplencia de la queja porque ellos ya lo dominan. Pero para aquellos que somos estudiosos del derecho, pues sí la pedimos, ¿no? Que no les dé pena. Entonces, sí pueden solicitarla. Y es totalmente legal, que no les dé pena, compañeros. A veces uno dice, ay, qué pena. No. ¿Por qué? Porque vamos aprendiendo. El juez de distrito va a contestar tu concepto de violación, pero también él va a decir si a su vista, en suplencia de la queja, él observó otra cosa y nos va a decir qué. Y eso nos va a beneficiar. Bueno, el amparo fuera de juicio, pues en materia civil y administrativo, pues todos los conocemos, ¿no? Medios preparativos a juicio, jurisdicción voluntaria, extraño a juicio, tercer extraño. En la materia administrativa, pues lo que vemos en diciembre, ¿no? Ahora en septiembre, que se acercan las fechas patrias, pues el alcoholímetro, compañeros. Las fotomultas aquí en la Ciudad de México, ahora son fotomultas cívicas, pero también nos podemos amparar. Entonces, eso es fuera de juicio. ¿Y por qué es fuera de juicio? Porque no estamos dentro de un procedimiento judicial, no estamos ante un tribunal administrativo, laboral o judicial. Entonces, por eso es fuera de juicio. Y lo vamos a tener establecido en el artículo 107 de la Ley de Amparo. La siguiente diapositiva, por favor. Y tratándose de la procedencia del amparo en juicio, bueno, aquí prácticamente son violaciones procesales. En materia civil, violaciones procesales. En materia penal son omisiones del Ministerio Público. Entonces, las violaciones procesales, las cuales las vamos a tener establecidas para los tribunales administrativos, civil, agrario, del trabajo, y en el artículo 172 de la Ley de Amparo en sus 12 fracciones. Pero en materia penal,
la vamos a tener establecida en el artículo 173 de la Ley de Amparo en sus 22 fracciones. O sea, la propia Ley de Amparo nos va a decir, mira, para el Constitucional, una violación procesal es esto. Y nos va a dar una lista, 22 fracciones. Nos va a decir para el proceso ordinario penal y para el nuevo proceso oral penal. Entonces, nos van a señalar cuáles son. Y prácticamente ahí vienen las excepciones al principio de definitividad, que quiere decir que no tengo la obligación de agotar el recurso a la ley de la materia porque son violaciones procesales trascendentales. Y como consecuencia, me puedo ir al amparo, ¿no? La siguiente diapositiva, Lick. Y obviamente, la procedencia del amparo indirecto, como establecido en el 107, fracción séptima, que nos dice contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio o desistimiento de la acción penal, o la suspensión del procedimiento cuando este no se satisfaga el daño. Esa fue una reforma que vamos a tener establecida en el Diario Oficial, día 14 de julio de 2014. Entonces, procede el amparo indirecto. Y obviamente, bueno, a efecto de tener más elementos probatorios, vamos a llamarle así, yo les aconsejo, primero agoten la audiencia innominada y después nos vamos al amparo. Pero si es muy trascendental, podemos irnos al amparo directo. Ahora, sí, la siguiente diapositiva, la pregunta que todos nos hacemos, los estudiosos del derecho. ¿Qué se va a argumentar en el amparo indirecto? ¿Qué le voy a pedir al juez de distrito? ¿No? Bueno, aquí se van a formular conceptos de violación a los derechos humanos, compañeros. O sea, ¿y cuáles son nuestros derechos humanos? Los vamos a tener establecidos en la Constitución y los tratados internacionales. Hay una tesis que establece que en cualquier amparo civil, familiar, mercantil, laboral, administrativo, como primer concepto de violación o con fundamento a los artículos constitucionales que se violan nuestros derechos, es el primero constitucional. ¿Por qué? Porque la reforma del 2011 elevó a rango constitucional nuestros derechos humanos. Entonces, prácticamente tenemos como primer artículo el primero constitucional. Después vendría el octavo. ¿Por qué el octavo? Pues es el derecho de petición, como lo decía la compañera Claudia. Oye, MP, yo quiero, me des copias. Oye, ¿estás? Derecho de petición pidiéndonos, cumpliendo los requisitos que la ley de la materia establece, por escrito, ante una autoridad competente y de forma respetuosa. Así debe tener el escrito de la compañera Claudia. Entonces, pues el octavo constitucional. El 14, violaciones al procedimiento. El 16, una falta de motivación. Acuérdense que cuando ocupamos el 16, nos vamos a ir a una falta de motivación. O sea, el 16 es fundamentación y motivación. Pero le vamos a pegar a la motivación. O sea, no está debidamente motivado, no me esclarece por qué. Y esto en relación, obviamente, a los tratados internacionales, en su artículo, en este caso, el 25 de la Comisión Americana de Derechos Humanos y el octavo del Pacto de San José de Costa Rica. Esa es nuestra fundamentación para irnos a un amparo indirecto. ¿Alguna pregunta, compañeros, hasta aquí? ¿Todo bien? Como les digo a mis alumnos, todo bien, porque después van a estar ustedes solitos. Sí, Van a doctor. estar en audiencia. Le vamos a estar llamando, maestro, ya cuando estemos allá, maestro, con las preguntas. Está bien, vamos, perfecto. Qué bueno que
todo va quedando bien entendible. La otra parte de la exposición es, de forma rápida, analizar un amparo. Les traje un amparo contra un auto de vinculación a proceso. Pues le voy a pedir a Lali que lo proyecte. De ahí nada más vamos a leer lo que es las autoridades ordenadoras y un solo concepto de violación, para que no nos alarguemos, porque ya llevamos 1 hora y media, que nos va como agua el tiempo. Obviamente, bueno, pues como todos abogados estudiosos del derecho, pues ya saben, ¿ante quién se va a presentar? Pues ante un juez de distrito en materia penal. Si estamos en la Ciudad de México, del primer circuito. Acuérdense que en toda la República hay circuitos. Toluca es el segundo circuito. Cada estado tendrá que verificar si pertenece, a qué circuito pertenece. ¿Por qué? Porque, como lo dice el artículo 8º constitucional, tenemos nuestra petición por escrito ante la autoridad competente. Por seguridad, borré ciertos datos, obviamente, pero pues, fulanito de tal, en este caso es el imputado, por mi propio derecho, señalado como tal, autorizando a fulano de tal. Todos los abogados tenemos la obligación de registrar nuestra cédula ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito. Eso que nos va a dar la posibilidad de que en todo el país podemos promover ante los juzgados de distrito un amparo indirecto o un amparo directo. Y tenemos que señalar nuestro registro para que ellos nos busquen y en automático podamos hacer esos trámites. Yo les recomiendo a los compañeros abogados estudiosos del derecho, pues registren su cédula para que no tengan dificultades. ¿Por qué? Porque cuando presentan un amparo, aunque lo firme el quejoso y nos autorice en términos de 111 y 12 de la ley de amparo, nos contesta la primera resolución. Si tiene por presentado al quejoso fulanito de tal, y no así al autorizado, ello en virtud de que no tiene su registro. Y ya, ¿cómo vamos a ver la resolución? Tenemos que llevar a nuestro cliente ante los juzgados de distrito. Entonces, ¿qué se les recomienda? Registren su cédula, compañeros. Vayan a los tribunales de distrito a registrarla. Inclusive en los colegiados se pueden registrarla. ¿Por qué? Porque de otra manera, la primera resolución que edite el juez de distrito será que se tiene por presentado al quejoso por su propio derecho, pero no se tiene autorizado al licenciado que menciona en virtud de que no tiene registro ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito. Entonces, hay que hacerlo. ¿Puedes subir un poquito más para irnos a la... Y como consecuencia, pues, ¿qué pedimos? Por medio del presente escrito, vengo aquí a solicitar el amparo y protección de la justicia federal. Aquí, este es un amparo contra un auto de vinculación. Entonces, le estamos poniendo en contra de la resolución de fecha X dictada por el juez tal en la carpeta tal, el cual decreta que el auto de vinculación al proceso en mi contra. ¿Y qué nos vamos a fundamentar? ¿No? Pues, los artículos rectores de la ley de amparo, 103 y 107 constitucional. Esto en relación a 107, 8, 116, 120, bueno, de la ley de amparo. Vámonos un poquito más rápido. Cumpliendo los requisitos del 108, que nos va a pedir primero nombre y domicilio del quejoso. Pues como es para amparo penal, pues ya, es un auto, en automático pues está el nombre. Si está detenido o está recluido, pues ya se sabe en qué reclusorio. Muchas veces podemos precisar privado de mi libertad en el reclusorio Oriente y con domicilio en el reclusorio Oriente, ¿no? Autoridad responsable, pues ¿cuál es lo que vamos a hacer responsable? Pues al ser juez de control ubicado en, aquí sí, tenemos que señalar en qué reclusorio se encuentra el juez. Si ustedes, cuando acabamos cualquier audiencia, ¿qué pedimos? Solicitamos ante el artículo 50, copia del audio y video. Y muchas veces pedimos también copia de la pieza estructural por escrito de la presente resolución o de la presente audiencia. Y ahí nos va a decir
la audiencia celebrada ante el juez de control fulanito de tal. Hay ocasiones que también nos dice el juez número tal, de control de legalidad, con sede en el reclusorio norte, reclusorio sur o el oriente. Entonces, el pedir todos esos datos, pues nos va a facilitar cuando hacemos, pues, nuestra demanda de amparo, ¿no? ¿Y qué le vamos a reclamar? Pues el acto reclamado, ¿cuál es? El ilegal auto de vinculación al proceso dictado en mi contra con fecha de, ay, mira, aquí se me fue la carpeta, ahí, qué barbaridad. Bueno, hagan caso omiso a esos datos, compañeros. Por la conducta probablemente constitutiva del delito, así se lo borré por lo menos. Ahora, ¿cuáles son los preceptos violados en mi contra? Porque tenemos que enseñar, aquí es donde primero tenemos que forzosamente, y hay jurisprudencia que así lo establece, el primero constitucional, compañeros. Si no ponemos el primero constitucional, entonces sí nos pueden sobreseer el amparo fuera de juicio. ¿Eso qué quiere decir? Que no entran al estudio. ¿Por qué? Porque el primero constitucional nos va a abrir la puerta ¿a qué? A nuestros derechos humanos. O sea, el primero establece los derechos humanos. Y si no digo, viola mi derecho humano, pues entonces no me está violando nada. En automático, el juez de distrito va a decir, se actualizan la causal de procedencia establecida en el artículo 61 y 63 de la ley de amparo y como consecuencia se sobresee fuera de juicio. Entonces hay que poner el primero constitucional. Después el 14, el 16, como dijo la abogada, el 21, el octavo y el 20 constitucional. Y luego forzosamente, algo que es sí sacramental, la palabra bajo protesta de decir verdad. De hecho, viene en un apartado del 108 de la ley de amparo. O sea, forzosamente tenemos que decir bajo protesta de decir verdad. O sea, es como decir, mira, pues, te lo juro, casi, casi, le estamos diciendo. Como dicen mis alumnos, verdad del osito BIM. Sí, son pasados listos. Antecedentes. Bueno, con fecha X y X se inició la carpeta judicial, la cual cayó el número tal, en mi contra por probable conducta del delito de y manifiesto. Bueno, le borré ciertos datos porque sí, no podía poner muchos datos, que no faltara quien, yo lo conozco, ¿no? Pero luego, con fecha tal, el suscrito quejoso fue requerido para que comparezca a manifestar en relación a los hechos narrados en el expediente anterior, en la carpeta tal, a la cual manifesté que los hechos no ocurrieron como lo pretende hacer creer. ¿Quién? Pues el denunciante, ¿no? Que es su verdad jurídica de él. Y yo tengo mi verdad y tengo que aportar las pruebas. Ahora sí, al hecho 5, Lic. Aquí viene lo importante. Acuérdense que en los antecedentes tenemos que ir narrando cómo empezaron las cosas, cómo se fue dando momento a momento. Y la fracción quinta nos va a decir, con fecha tal, se llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación, vinculación al proceso, medidas cautelares y plazo de cierre de investigación ante el juez X, ubicado en tal lado, donde se dictó el auto de vinculación al suscrito, sin que mi abogado defensor hiciera una manifestación, ya que el mismo solo se limitó a ¿qué? A aceptar lo dicho por el agente del Ministerio Público. ¿A cuántos abogados les ha pasado esto? De que va a una audiencia de control de legalidad, les pregunta el juez de control, ¿algo que manifestar, defensa? No, nada. Y se va. A algunos habrá, sí es cierto, ¿no? Pero poco a poco van teniendo esa habilidad para enfrentar esas pequeñas etapas trascendentales para nuestros clientes. Pero en este caso, ahorita que vean, nada más vamos a leer el primer concepto porque es muy largo, pero al final les voy a decir la resolución. En mi consideración, concepto de violación, en mi consideración lo constituye el acto de vinculación de fecha tal, dictado en la carpeta judicial antes señalada, en virtud de ser un acto de imposible ¿qué? Reparación. Acuérdense que la privación de la libertad puede ser de imposible reparación, porque ¿cómo me van a reparar el tiempo que estoy detenido? ¿Ustedes conocen alguna forma? No.
Entonces eso ya no me lo repara. Si estuve un día, si estuve 3 meses o estuve un año, pues con nada me regresan el tiempo y todo lo que les hacen allá, ¿no? Entonces, toda vez que se vulneran mis derechos fundamentales, ya que el día tal en la audiencia de vinculación proceso, fui objeto de ¿qué? Una inadecuada defensa, ya que mi defensor solo se limitó a aceptar los elementos fácticos narrados por el Ministerio Público, los cuales obtuvo de la entrevista del querellante, siendo que la realidad de las cosas no sucedieron como los narra en su entrevista a la víctima de nombre fulanito de tal, por lo que la nula defensa por parte de mi defensor es que me veo en la necesidad de ¿qué? Solicitar el amparo y protección de la justicia en la Unión en virtud de que el auto de vinculación a proceso dictado al suscrito vulnera mis derechos fundamentales, ya que al no haber oposición por parte de mi abogado, el defensor, el AQ, ¿quién es el AQ? El juez de control, no tiene mayores elementos para declarar procedente y dictar un auto de vinculación a proceso por la conducta probablemente constitutiva del delito de, bueno, aquí se me fue, abuso de autoridad cometido en el cargo del soldado de infantería de nombre Arturo López Carrillo. Bueno, esos datos omitan los compañeros. Hasta aquí, ya, porque ya llevamos mucho tiempo. Pero, ¿qué es? Aquí el amparo procede, sí, procede contra un auto de vinculación a proceso, sí. ¿Cuál es el efecto? El efecto es que vamos a tener un amparo para efecto, ¿para qué? Para que se repita nuevamente, única y exclusivamente, el auto de vinculación a proceso. Quiere decir que nos va a dar la oportunidad de prepararnos, de estudiar. Ya tuvimos una audiencia, ya vimos el video, ya vimos nuestros errores y ahora sí podemos inclusive hasta duplicar el plazo para ofrecer pruebas convincentes para que el juez no dicte una auto de vinculación a proceso en contra de nuestro cliente. Maestro, y en la reposición de la audiencia de vinculación a proceso, ¿se queda el mismo defensor aún con la deficiencia? Bueno. Muchas veces es estrategia, maestro. Es estrategia, ¿verdad? De promover el amparo diciendo que obtuvo mala defensa y luego va mi compañero del mismo despacho, ¿no? Sí, Digo, pero ¿para qué efecto? Le acaba, vamos a decir, hay dos vertientes. Una, la que usted está diciendo, es su estrategia de la defensa. ¿Por qué? Porque a lo mejor te avisaron, oye, ya está tu detenido, mañana tienes audiencia en el reclusorio a las 8. Tú vas de la fiesta, todo desvelado, casado, no estudiaste la carpeta, no sabes nada. Llegas a la audiencia y pues te batean, ¿no? Con la pera te dan de golpes. ¿Y qué dices? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Ah, pues ampárate. Revócame y que venga mi compañero. Pero como ya estudié la audiencia, ya vio el video, ya podemos ofrecer pruebas, podemos duplicar el plazo, pues sí, esa es estrategia judicial. Pero también en la práctica se da que efectivamente hay abogados, inclusive defensores, que pues no se limitan más que a aceptar el hecho fáctico y no lo atacan, como debe de ser. Y también eso es una violación a los derechos humanos. Sí, Francisco. Sí, doctor, pero a ver, aquí yo creo que yo creo que a estas alturas como estrategia, yo creo que ya no se vale, ¿no? No sé qué usted opine. ¿Por qué? Porque el juez de control, el juez de enjuiciamiento, tiene la obligación de velar por los derechos humanos tanto de la víctima como del imputado. De ahí que si bueno, además, en esta era un abogado que se atreva a decir, por estrategia yo voy a la audiencia, yo creo que no. Yo creo que no, porque lo que pasa es que lo hace ver a uno mal por la siguiente. Sí, totalmente de acuerdo. Si yo voy a hacer una mala defensa, pues que el juez tiene la obligatoriedad de velar por ese derecho humano y no puede pasar por alto esa falta de técnica del abogado. Si el abogado no tiene esa técnica adecuada y pertinente, idónea para poder llevar a cabo ese asunto, yo lo remuevo. Tiene todas las facultades el juez para hacerlo, ¿sí? Y si el juez pasa por ello, hay una responsabilidad incluso para el juez, como de acuerdo a la ley orgánica. Y ha habido amparos en revisión que han enfocado responsabilidad
a un juez que no tutela un derecho. Y váyase que si un imputado, digo, una defensa que se quiere arriesgar, que por estrategia, pues yo creo que por estrategia nadie se atrevería a estas alturas a hacer ese tipo de situaciones. No sé. Yo conozco a quienes sí lo han hecho, pero efectivamente, otra problemática que hemos observado en la práctica es de que se puede percatar, pues, obviamente el juez se percata, quién sabe y quién no sabe. Él de entrada sabe, tú sí, tú no, tú estás verde, tú estás amarillo. Pero a pesar de eso, si el juez se percata que la defensa no domina bien el procedimiento penal, le hace ver al imputado, oye, tu defensa como que le falla, quiere seguir con él, y muchas veces los imputados que dicen, sí, es mi derecho conforme a la Constitución. Y si se apega a eso, ya el juez de control ya está nulificado porque tiene que respetar el derecho también del imputado. Porque le está preguntando, y le está diciendo, pero oye. Esta estrategia que yo comento es solamente para la vinculación, no es para la audiencia intermedia y mucho menos para la defensa oral. Esta circunstancia, pero no al amparo, pero así planteada, pero si inicia el amparo, yo la he visto en intermedia. En intermedia se la han aplicado y el juez de control se da cuenta, pero es legal. ¿Por qué? Porque el artículo del Código Nacional establece que el defensor, para una adecuada defensa, puede suspender la audiencia 10 días más. Y no puede decir el juez que no, claro, si le advierte, si la próxima audiencia no vienes preparado y no lleva la intermedia, se va a llevar, estés preparado o no. Pero ahí sí lo he visto. Me ha tocado verlo en varias ocasiones. Doctor, pero ahí es justificable porque el propio Código Nacional nos da la pauta a ello, pero en cualquier etapa de un procedimiento, llámese vinculación, llámese en intermedia, llámese en cualquier otro tipo de audiencia que se programe, el juez tiene la obligación de velar por los derechos humanos tanto de la víctima como del imputado. Ahora, es bien cierto lo que usted también comenta, y no la vinculación, ¿no? Pues de cualquier etapa. Pero también yo recuerdo que antes de precisamente de la miscelánea penal, se establecía que era un derecho constitucional del imputado decir, bueno, pues yo insisto en que sea Pedro mi defensa, pero ya no. O sea, anteriormente, ¿qué es lo que sucedía? Que los jueces literalmente, materialmente, sacaban a esa defensa por falta precisamente de esa técnica. Cuando después de la miscelánea penal del 2014, ya hubo la primera sala que nos dijo, no, ya no lo puedes tú quitar, pero sí lo puedo remover, que para tal efecto, pues es lo mismo, hasta más pena le da a la defensa estar junto junto a una defensa pública y que no participe en ella. O sea, pues... Pero sí se da. De hecho, este amparo que está como documento anexo y que para todos aquellos estudiosos del derecho que así lo soliciten, la grabación, les van a dar el amparo también, sí se dio. Así como lo narré, prácticamente la defensa nada más aceptó el hecho fáctico narrado por el Ministerio Público, pero no argumentó. Yo cuando oí la audiencia, pues también me quedé como que, caray, pues no dijo nada. Y entonces, pues sí es procedente. ¿Cuál fue la resolución del amparo? Pues en el amparo nuevamente le dieron una nueva audiencia de vinculación. Se repitió la audiencia, se cambió al defensor y bueno, mi función nada más era el amparo. Hasta ahí cumplimos. Pero sí se llevó a cabo. Es un amparo para efectos. ¿Qué efecto? Que se repita la audiencia de vinculación. ¿No? ¿Alguna duda, compañeros? Pregunta. Sí, doctor. Lo que pasa es que en ocasiones, bueno, pues ya una vez que se dicta el auto de vinculación a proceso, bueno, pues le dan el asunto a uno, inmediatamente de que se dicte el auto, conoce uno a las personas, le dan el asunto y bueno, pues es procedente que pueda uno interponer el amparo. Sí, pero bueno, es una tutela de derechos y que como lo hemos establecido, pues es totalmente válida.
Doctor, pero es válido porque muchas veces, bueno, aquí en Nuevo León, no sé dónde sean ustedes, el Ministerio Público, entrando a la sala de audiencias, 15 minutos le da la carpeta de investigación. Pues, ¿de qué se va a imponer el abogado? O sea, no es correcto tampoco. Bueno, ahí también el propio Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece que si yo estoy tomando apenas, me están dando la carpeta, puedo suspender por única vez, por un plazo de 10 días, la audiencia. El Pues juez, hay juzgadores que nos dicen, bueno, eres perito en derecho, la voy a suspender 1 hora, porque así también no las aplican. es Pero correcto. hay juzgadores que también dicen, bueno, ok, nueva fecha y nos dan los 10 días. Ya corremos ese riesgo, porque precisamente el 20 constitucional establece una defensa técnica adecuada. Y obviamente cuando nosotros terminamos la carrera, tenemos una cédula para la autoridad, ya somos una defensa técnica, porque se supone que tenemos el conocimiento, a lo mejor no la práctica, pero sí el conocimiento. Y a veces es difícil aplicarlo cuando vamos recién saliendo, ¿no? De hecho, precisamente estos cursos de actualización, pues son para eso, para darles tips a los estudiosos de derecho y para aquellos abogados que ya postulan, bueno, tengan más elementos de cómo defenderse. Sí, porque también este nuevo procedimiento, aunque seamos de generaciones más anteriores, a mí me tocó toda la anterior, entonces sí se nos complica, a veces mezclamos la de control con otro, metemos pruebas que no son adecuadas, no son el momento para dilucidar eso, por lo mismo que traemos el chip anterior. Sí, aquí sí, en eso tiene toda la razón. Tenemos que conocer este nuevo sistema penal de juicio oral y en este caso, Juristas Jus, bueno, está enfocado a la actualización precisamente para que pues vayamos actualizándonos con temas, materia penal, materia civil, familiar, mercantil, laboral, administrativo, ¿para qué? Temas reales, temas en donde los expositores pues ejercen la profesión, que es lo principal, aparte de dominar los temas, ¿para qué? Para que el que tome el curso pues tenga más elementos, más herramientas y las pueda aplicar a su vida profesional. Doctor, una inquietud, o sea, cuando ahorita usted comenta, bueno, es que yo lo veo en varios estados, cuando menciona usted un término o suspensión de 10 días, ¿en base a qué esos 10 días? Porque, Ahorita le doy el artículo, ahorita se lo doy. Déjeme, aquí tengo mi código, ahorita se lo doy. pero usted se refiere a la etapa intermedia, ¿verdad? Sí. No, yo pensé que se refería, por ejemplo, ahorita al comentario de las compañeras, que muchas de las veces no conocemos el asunto y que el juez no nos da un término, quizás 15 minutos, 1 hora. Yo me refiero precisamente en términos generales, porque el Código Nacional sí nos establece que podemos solicitar la suspensión por 10 días, pero si yo ahorita voy a una audiencia de formulación de imputación, de control de detención, que sé que puedo agotarlo, no me van a 10 días. Sí, De no. acuerdo a ustedes me pueden dar 1 hora, 2 o 3 horas o 20 minutos, ¿sí? ¿Y por qué? Porque no hay un término, más sin embargo hay jueces de controles que lo dicen, bueno, pues yo creo que es un término razonable 1 hora o 40 minutos, pues sí no me va a alcanzar, pues yo como juez de control tampoco me alcanza porque tampoco conozco el asunto. Exacto, que eso es lo bueno del juez de control, que no conozca la carpeta, pero aquí, y digo, aquí yo creo que habría que hacerle comentario aquí a Juristas Jus de una plática en otro momento, de establecer cuáles son los lineamientos que el abogado defensor debe de buscar en la carpeta para cuando lleve una audiencia de control de legalidad. Porque empiezan a leer toda la carpeta y cuando la realidad, lo único que tenemos que buscar es el hecho fáctico. ¿Cómo fue detenido? Para ver si cumplió los requisitos de la detención. Y si tenemos pruebas contrarias a lo que dice la narración fáctica, duplicar el plazo para ofrecerlas, pero pruebas idóneas para que el juez tenga los elementos necesarios para no dictar una auto de vinculación. Y eso nada más son 4 hojas. 4 hojas. La narrativa de los hechos y el informe policíaco de cómo lo detuvieron. Es lo único que el defensor debe buscar de entrada en la carpeta. Nada más. Y ya de ahí, obviamente,
En este caso, si es por drogas, bueno, pues una pericial en dactiloscopía. ¿Qué me va a acreditar? Si dicen que mi cliente portaba 10 sobrecitos, pues los 10 sobrecitos deben traer sus huellas. Duplico la audiencia, meto un perito en dactiloscopía y dime, ¿hay huellas o no? Y compáralas con las que ya tienen en la carpeta. Pues no. ¿Por qué? Porque esos sobrecitos se los puso la poli, el policía que lo detuvo. Y como consecuencia no va a traer la huella del imputado. ¿Qué va a dar como consecuencia? Pues que no lo vinculen al proceso. En otro caso, bueno, pues si yo tengo pruebas contrarias a lo que dicen, cómo fue la detención y duplico, puede estar obligado a recibirme ese medio de prueba, aunque no a la etapa correspondiente, pero sí para generar la convicción si va a vincular o no. Y como en ese lado, puedo lograr un auto de no vinculación. Y si no, de plano, pues irme al amparo. Porque, como acabamos de decir, muchas veces llegamos y nos dicen, en media hora tienes la audiencia. Y es una carpeta así. Y tú dices, pues, ¿qué le leo? Y empiezan a leer desde el principio. Entonces, hay que enseñar a los estudiosos del derecho qué buscar en las carpetas. Y nada más son los hechos fácticos y cómo fue la detención. ¿Por qué? Porque esa etapa es lo único que se va a tratar. ¿No? Doctor, si me permite un comentario, y ahorita que toca el tema del informe policial homologado, como saben, bueno, yo fui 30 años policía. Ah, no lo dije De por ser. verdad, de verdad. No pasa aquí, no quiero decir que es en Miami, creo, en la ciudad donde pasa eso, pero yo tengo conocimiento, hay una supervisión de geolocalización. O sea, todas las autopatrullas, como los elementos de esa ciudad, no de la Ciudad de México, no es Miami, creo, tienen una supervisión de geolocalización. Y muchos abogados, perdón que lo diga, y yo creo que en algún momento podemos tocar ese tema, la revisión de ese informe policial homologado, porque no nada más es un informe policial homologado el que exhiben, sino el electrónico. Pero para el electrónico hay una, ahorita se me fue el nombre, es una tarjeta informativa, pero hay otra tarjeta ejecutiva. Pero aparte hay una información vía WhatsApp por los jefes de esa ciudad de Miami. Entonces, hay muchos lugares en donde contradecir la forma de detención. Repito, no pasa aquí, porque los compañeros, no sé cómo le hicieron ahora, yo creo que los robotizaron o fueron a China, porque les enseñan a observar lo mismo a dos elementos y a una distancia de 10 metros. Y que las declaraciones son, o sea, ven lo mismo, ven exactamente lo mismo. A mí me siguen llegando tarjetas informativas, las estudio y digo, híjole, no, qué arriesgados son los compañeros ahorita nuevos de no saber el problema. Dijo algo bien interesante que me llamó mucho, también en ocasiones capacito policías, y me llamó mucho esto, los actos de imposible reparación. Desafortunadamente en ese país, no aquí en México, ¿sabe cuántos actos de imposible reparación han hecho tanto para imputados como para víctimas por esa mala actuación y mal narración del informe policial homologado? Muchísimos, muchísimos. Pero digo, qué bueno que no es aquí en México ni en la Ciudad de México, es en otro país. Gracias. Al contrario. Pero doctor, yo creo que, por ejemplo, lo que ahorita dice el convenio es muy cierto, pero yo creo que, y también lo que usted dice, ¿no? O sea, hay que saber qué es lo que voy a debatir dentro de los registros de investigación que obran en la carpeta. Pero es que también cuando hay un control de detención, la defensa ya debe de empezar a trabajar desde el momento en que nos dan la noticia de que detuvieron a una persona y nos solicitan nuestros servicios. Exacto. Desde ahí ya, porque mire, pues es muy sencillo. Yo voy a debate en un control de detención y ya debo de saber bien, y lo primero que debo de checar es hablar con el imputado y irme precisamente a la Ley Nacional de Detenciones, al tiempo real, si se detuvo o no se detuvo en ese momento, y esos tiempos, los controles provisionales, hay que estudiarlos y analizarlos, porque eso es lo que primero el abogado debe tener en mente, y es por donde debemos debatir un control de detención. Entonces, ya tenemos el tiempo razonable para trabajar. Ya cuando llevamos audiencia, pues obviamente vamos a, como usted lo dice,
acertadamente. Vamos a ver nada más el hecho que aconteció, pero nosotros ya traemos referencia de ello, ya tenemos un antecedente ya elaborado y ya sabemos por dónde le vamos a pegar al Ministerio Público. Porque Exacto. no vamos a llegar a improvisar en ese momento. Pero ¿qué tenemos que hacer? Empezar a enseñar a los estudiantes, a los estudiantes de Derecho, a cambiar la forma de llevar el asunto. Ah, me contratan ahorita y que está detenido. Ah, pues voy mañana. Pues no, vas ahorita, te entrevistas. ¿Por qué? Porque tienes que ir al lugar de los hechos a ver si es cierto, a ver si hay cámaras, a ver si hay testigos, a ver. ¿Por qué? Porque ya eres parte y como parte tienes derecho a qué? A investigar. Porque en audiencia de control, pues puedes ofrecer esos medios de prueba, aunque no es la etapa correspondiente, sí se pueden desahogar para que el juez tenga mayores elementos para dictar un auto de vinculación a proceso. Pero eso es lo que tenemos que empezar a enseñarles. Y obviamente a los que ya somos abogados, que venimos de un sistema anterior, pues empezar a cambiar esa ideología y pues hacernos también nosotros investigadores. Porque prácticamente este nuevo sistema ya nos obliga a que todos tenemos que investigar para poder obtener un mejor resultado, una adecuada defensa como claramente lo establece el 20 constitucional. ¿No? ¿Alguna pregunta, compañero? Los que... ¿Todo bien? Bueno, porque por mi parte, en relación al tema, pues eso es todo, compañeros. Muchas gracias, maestro. Maestra Noemí. Ya, entonces ninguna pregunta. Eso estoy aquí compartiendo la demanda de amparo precisamente, el material en PowerPoint apenas se está descargando, para que los que están aquí ahorita pues ya puedan hacer uso acerca de ese excelente material. Maestro doctor Armando, realmente su clase ha sido muy, muy interesante. Nos habla de un lenguaje muy sencillo. Estamos muy contentos porque pues nos volvió a dar un repaso acerca de este recurso innominado y ahora sí nos habló también acerca de este tema del amparo que para muchos de nosotros pues sí se nos hace un poco complicado lo que comentábamos más cuando exponemos los conceptos de violación. Le agradecemos por su excelente participación con nosotros, también por el material que usted compartió con nosotros. Vamos a compartir también el otro material. No sé, creo que ya se descargó. Si gustan verificar. Licenciado Mauricio, ¿sí lo puede usted verificar? Sí, ya lo estoy descargando. En este momento Sí. les comento. Voy a Ya se compartir está entonces descargando. ahora el otro archivo. No, mejor el otro archivo después se los comparto para quitarle el nombre que por ahí viene, maestro, el que se pasó. Así que se Sí, me fue sí, mejor ese se los comparto en un la ratito demanda más. de amparo. Sí, ahorita nada, le voy a dar una revisada por si más abajo trajera otro nombre. El maestro Céspedes está compartiendo este material de forma muy amable para que pues lo podamos repasar posteriormente. Igual cuando quieran volver a repasar la clase, ya saben que les compartimos el link de la grabación, el cual estará disponible por 60 días. Y, muy bien, licenciada Claudia, muchas gracias. Qué bueno que ya lo descargó. Este link estará disponible por 60 días para que puedan repasar esta clase y también pues junto con el material de apoyo ya hace un gran complemento. Ahora sí, maestro, realmente pues le damos las gracias por aquí, por habernos impartido esta excelente clase, por el material. Y pues como lo comentamos, por aquí ya les estaremos dando a conocer acerca del siguiente taller que tendremos con el doctor Céspedes. Ya estábamos por aquí platicando algunas temáticas muy interesantes. Ahorita en la clase precisamente salieron por ahí otro tema muy interesante, el cual podríamos tratar. Sin embargo, vamos a decidir a ver cuál es el tema que estaremos impartiendo, que estará impartiendo el maestro en su siguiente curso. Pues les agradecemos por su confianza,
por habernos acompañado el día de hoy, porque pudieron prender sus cámaras. Nos da mucho gusto poder verlos, poder saludarlos. Y pues también les comentamos, vamos a compartir precisamente otra vez pantalla para invitarlos al evento que tenemos programado para la siguiente semana. Es un curso. A ver, permítanme tantito, ya voy a compartir pantalla. Doctor Armando, ¿algo que nos quiera comentar? No, al contrario, pues gracias por la oportunidad que me dan de participar con estos temas y con gusto, cuando ustedes gusten y cualquier otro tema, pues aquí estaré. Gracias. Muchas gracias. Muchas Licenciado gracias, Mauricio. Sí, claro que sí. Los invitamos a que se inscriban a este curso. Inicia el día 4, 5, 7 y 8 de julio. El tema va a ser razonamiento probatorio. Es un curso taller teórico práctico. Va a llevarse a cabo y nuestro ponente es el doctor Arturo de Villanueva Martínez. Él es asociado y director de análisis estratégico en la firma Regino Abogados, especialista en materia penal. El temario que se va a llevar a cabo de este curso taller es el siguiente. Si lo puede subir, maestra. Es el temario. El primer tema es interrogatorio y contrainterrogatorio a testigos, interrogatorio y contrainterrogatorio a peritos, la racionalidad en la incorporación de la prueba material y documental, estándar de prueba, más allá de toda duda razonable. Como saben, el número telefónico 341-198-0195, a efectos de que les demos mayor información. Y como siempre, clase vía Zoom, material de apoyo y link de grabación por 30 días. Tendrá un horario de las 19 horas, los días ya mencionados. Y los invitamos a que se unan a nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter en Juristas Yus. Así nos encuentran. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor. Un fuerte abrazo y ya estaremos programando las fechas. Muchísimas gracias. Doctor, antes de despedirnos, ¿nos puede decir usted cómo lo encontramos también en sus redes sociales para que aquí los compañeros lo puedan agregar? Claro que sí. En mis redes sociales, en Facebook, estoy como Despacho Jurídico Céspedes y Asociados. Y en YouTube también tengo un canal, Céspedes y Asociados. Y aprovechando el comercial por aquí, les comentamos que el maestro Céspedes también es autor de una excelente obra, ahora sí, relativa al tema de amparo. A ver, maestro, si quiere aprovechar el comercial, ahorita queda un Con poquito de gusto, tiempo. gracias por la oportunidad. El libro se llama Breviario del Juicio de Amparo y prácticamente es la procedencia del amparo. ¿Qué casos procede? De forma muy sencilla, muy explicada. De hecho, está diseñado para gente que no es abogado pueda comprender qué es el amparo, cómo tramitarlo y cuáles son las partes y ante quiénes se promueve. Asimismo, también vienen demandas de amparo completas. ¿Qué quiere decir? Que vienen con los conceptos de violación. Porque hay otros libros de amparo, pero cuando tratan el concepto de violación, se los dejan en blanco. En este caso no, en el breviario de juicio de amparo viene el amparo, un tema específico, y vienen los conceptos de violación plenamente señalados. Y la ventaja que todos esos amparos pues son reales. Yo tengo la resolución de cada uno de ellos. Entonces, ese libro lo pueden encontrar en las librerías por RUA y a través de la plataforma Amazon. También la pueden solicitar y pues de Amazon pues les llega directamente a su domicilio. Pues ya saben, para los que estén interesados y ahora sí tengan más dudas y quieran tener pues alguna base para poder realizar sus amparos, hay compañeros que nos han comentado que no tienen experiencia en esta materia y pues siempre es bueno tener algún tipo de base para ya de ahí poder a lo mejor ir acomodando ya los amparos de acuerdo al caso concreto. Pues aquí está una excelente oportunidad para que puedan adquirir esta magnífica obra, el cual pues el maestro Céspedes comparte también ahí en forma escrita pues sus conocimientos con nosotros y vamos a poder tener ese manual y pues usarlo cuando ocupemos tener alguna base y que nos salga algún asunto. Después le comentaba, aprovechando el comercial, porque ahorita tenemos un poquito de tiempo, ya saben los medios por los cuales lo pueden adquirir. El maestro Céspedes ya lo comentó. Maestro, ¿nos repite el nombre del libro? Por aquí ahorita no tengo. Breviario del Juicio de Amparo, editorial Guernica,
y lo pueden encontrar en las librerías Porrúa, así como por la plataforma de Amazon. Aquí estoy anotando el título. ¿Sí? Breviario del Breviario del juicio. juicio de amparo, y lo pueden encontrar en las librerías Porrúa y en Amazon. Ay, por ahí me equivoqué, pero sí es breviario del juicio de amparo, ahí le puse juicio, pero ya les estamos comentando, pues para los que los quieran adquirir, pues les damos las gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. Hubo compañeros que no pudieron asistir, ahora sí, por cuestiones pues también de trabajo, sin embargo van a estar viendo la grabación o la repetición para no perderse esta excelente clase que hemos tenido el día de hoy. Quedamos a sus órdenes en nuestros números de atención para cualquier cosa. Estaremos también enviando las constancias de las personas que pues están ahorita presentes y de las que se registraron dentro de los 15 días posteriores a este evento. Y pues bueno, les deseamos un excelente fin de semana, pásensela bien, cuídense mucho y les enviamos un fuerte abrazo. Licenciado Maestro Céspedes, le enviamos un fuerte abrazo y pues estamos en comunicación. Que pasen una bonita noche. Gracias a Buenas todos. Hasta luego. Gracias, doctor. Muy buenas Buenas noches a todos. Gracias. Gracias. Un fuerte Gracias. abrazo a todos. Gracias, doctor. Un fuerte abrazo. Estamos en contacto. Buenas Claro noches. que sí, con gusto, gracias. Hasta luego.